Cada vez es más evidente la disputa entre este par de personajes, Roy Barreras y Gustavo Bolívar, ambos de la bancada del pacto histórico de Gustavo Petro. En esta ocasión las rencillas entre los congresistas salieron a flote de cuenta de una publicación de Bolívar, quien acusó a Barreras de tener intereses en la lista de candidatos al cargo de Contralor, que será revisada por el Congreso saliente el próximo 3 de agosto. En pocas palabras, el agarrón es por la rapiña de puestos burocráticos y más politiquería barata. Las discordias entre este par de personajes llevan semanas porque ambos estaban buscando ser los nominados por el pacto histórico para el rol de presidente del Senado durante el primer año del periodo legislativo, el máximo cargo de poder dentro del Congreso. Sin embargo, Petro decidió postular a Roy para ese cargo, una posición que tiene prácticamente asegurada porque la bancada de esa coalición es mayoritaria y además tiene los votos de los escaños liberales, otro de los grupos más robustos del hemiciclo y que se vendió prácticamente al petrismo. Es lamentable ver que aún no ha empezado el nuevo gobierno petrista y el Congreso ya se encuentra en disputas por rapiña, burocracia y más politiquería. Vaya cambio lamentable el que empezará a partir del 7 de agosto. ¿Qué consisten y por qué razón se establecen las peleas entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras? Dos personajes muy cercanos al presidente electo, pero que al parecer no se entienden mucho entre ellos. ¿No es así? No se entienden por una razón sencilla, doctor Fernando. Gustavo Bolívar hizo política con Gustavo Petro desde el primer momento, ¿no? Desde el primer día en el 2018. Y hacer política con Petro ha significado llevar o ser el impulsor de la retórica que utiliza Petro y su grupo de progresistas, de no a la corrupción, de no al malgasto público, de no a la politiquería, de no a las viejas costumbres y prácticas de los políticos, de no a los mismos de siempre, de rechazo absoluto a los mismos en el poder. Y por eso Gustavo Bolívar no ha estado cómodo, obviamente, nunca lo estuvo, ni con la aparición de Armando Benedetti, que cayó parado, como los gatos, ni con la de Roy Barreras, que cayó más que parado. Porque Roy Barreras se había dicho, bueno, esto es que la memoria nuestra es muy corta, pero recuerden ustedes, Roy Barreras inclusive planteó que él no regresaría al Congreso de la República, y pues claro que regresó, y la única forma de regresar era siendo cabeza de lista, como lo fue en el pacto histórico, e impulsado en una lista donde la gente votó, dicen algunos, se tapaban la nariz porque hay unos nombres que no les gustaban. Lo cierto es que ahí llegaron una cantidad de personas en una lista, todos de extrema izquierda, donde aparece pues Roy Barreras. Roy Barreras ha tomado iniciativas como la de organizar toda la bancada de la Colombia Humana y del pacto histórico, que le llaman a ellos a eso. Ese tipo de actuaciones, además de haber empezado a venderse como el futuro presidente del Congreso, pues causaron molestia en Gustavo Bolívar, que ha estado intentando de todas las formas poder quedarse con una de las vicepresidencias durante este periodo que terminó. ¿Qué terminó de pasar en ese periodo? Pues simplemente siempre lo derrotó el voto en blanco, y por lo mismo pues no pudo ser segundo vicepresidente como correspondía. Ahora Gustavo Bolívar le lanza unos dardos a Roy Barreras, y uno de esos es este. Escribe el día de ayer Gustavo Bolívar a través de sus redes sociales. Cuestiona que ya se esté trabajando, es lo que hace Gustavo Bolívar, se esté trabajando en la elección de quien va a ser el próximo Contralor General de la República. Estos que hablan de politiquería, doctor Fernando, ¿no? Los que hablan de más de lo mismo y no sé qué cosa, estos están en ese plan. Entonces, escribe Gustavo Bolívar. Roy, en esta campaña por una candidata por el actual Contralor para garantizar el tapen de 4 años más. Varias personas del pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por el cambio, no lo olviden. Fue lo que escribió Gustavo Bolívar, acusando a Roy Barreras de pretender imponer el nombre de una dama, no sé quién es la señora, que inclusive me han contado, esa persona estuvo en la reunión del pacto en Medellín, a la que no asistió Gustavo Bolívar. Entonces le responde Roy Barreras: apreciado Gustavo, he evitado por el bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato, he dicho
que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir. Ante esta respuesta que le da el señor Roy Barreras a Gustavo Bolívar, pues él tiene que responderle obviamente, y le respondió en un trino muy fuerte, donde le dice más o menos que él está en Miami, pero que está trabajando en su libro que se llama Nido de Ratas, inclusive le alcanza a leer, y que vendrá después de eso. Lo cierto es que están distanciados. Bolívar dice que no hay una ruptura, pero pues es evidente por el cruce de mensajes que se han hecho entre ellos mismos en los últimos días. Lo cierto, Roy Barreras no comulga con Gustavo Bolívar y Bolívar tampoco con las prácticas de Roy Barreras. Bueno, de manera pues que no hay unidad en el pacto histórico, eso es lo que está visible. Gustavo Bolívar, el hombre que aparecía, el hombre fuerte al lado de Gustavo Petro, terminó siendo desplazado por Roy Barreras, quien será el presidente del Congreso y el que tendrá a su cargo la aprobación de las reformas que finalmente no se sabe cuáles son. ¿Dónde están esas reformas? ¿Dónde está la reforma tributaria? Reforma tributaria en la que estaba trabajando una persona con mucho denuedo y que contaba cosas y lo que estaba previendo hacer, y de pronto le pusieron la campana neumática, le callaron la boca. Hay un nuevo ministro de Economía y ese nuevo ministro de Economía no ha dicho una sola palabra sobre esto, ni Gustavo Petro tampoco. Pero la reforma tributaria tiene que estar lista dentro de 3 semanas. Es que el tiempo ya nos devoró. Estamos a 3 semanas. Termina esta semana y vienen 3 semanas más para llegar a la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República. Y vendrá con un paquete de reformas y la gente no sabe en qué consisten. ¿En qué consiste la reforma política? Nadie sabe. No. Nadie sabe. Bueno, entonces, reforma tributaria. Nadie sabe a quién se le van a imponer impuestos. Dicen un día una cosa, dicen otro día otra. Hay ministros que están obrando por su cuenta y que están fijando ellos impuestos y que están haciendo lo que les da la gana, lo que indica que no hay jefatura única, que no hay concierto. Usted toma a los músicos de una sinfónica y si no tienen una dirección que los maneje, pues lo que sale es un ruido espantoso. No sale música. No sale nada bueno de ahí. Y es que el ruido, doctor Fernando, está por la falta de orquesta. Evidentemente, el presidente electo sigue en Europa disfrutando del capitalismo salvaje, ese que tanto desprecia, y montando en avión y contaminando el mundo en avión y camioneta, eso que también él desprecia, y vendrá a Colombia y cuando llegue pues va a tener aquí un distanciamiento entre el ala radical del pacto histórico, que es Gustavo Bolívar, que ha intentado ser coherente en sus posturas en cuanto a que evidentemente, doctor Fernando, si los que decían votar por el cambio lo hicieron por el cambio, cuando ven a los políticos de siempre ostentando el poder con Gustavo Petro, se preguntan, pero ¿cuál fue el cambio? Si ahí no hay cambio, o sea, volvemos a lo mismo. El presidente del Congreso es quien fue el hombre clave en la época de Juan Manuel Santos. O sea que ¿qué tenemos en el Congreso? Un congresito parte 2 estilo Juan Manuel Santos, porque ya lo hubo en la época de La Habana. Le escribía Gustavo Bolívar y estaba buscando este trino, doctor Fernando, respecto de la posibilidad de una candidata que está impulsando Roy Barreras. Pregunta Gustavo Bolívar. Entonces, ¿qué hacía la candidata María Fernanda Rangel en el evento de Medellín que usted convocó, haciendo campaña entre los congresistas del pacto histórico? Y segundo, estoy desde Miami construyendo dignidad y aprovechando las vacaciones para avanzar en el libro Nido de Ratas. Es lo que le responde Roy Barreras en últimas a Gustavo Bolívar a Roy Barreras, donde después la pelea pues está de alquilar balcón. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces la candidata a la Contraloría es una señora Rangel. Sí, señor. Según lo deja de ver Gustavo Bolívar, sí, señor. Bueno, probablemente santanderiana ella. Rangel es un apellido muy santanderiano. Yo no sé si será santanderiana o no será santanderiana, lo que sé es que no la conozco y que no es la hora de estar proponiendo ese tipo de debates y que, bueno,
la Contraloría va a ser manejada quién sabe por quién y quién sabe con cuáles criterios. La Contraloría General de la República. Repartiendo de manera pública la Contraloría, es lo que dejan de entrever en esas conversaciones públicas a través del Twitter.